García Molina, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su tema de presentación es el enfoque epistémico y discursivo en el currículum universitario. Gracias, doctora Ana Margarita H. Muy buenos días, profesoras y profesores, investigadoras e investigadores internacionales y nacionales. Decía Carl Sagan que hay 3 maneras de ver las estrellas: cómo son, cómo se ven y cómo queremos que sean. En esta ponencia abordaré la importancia de la alfabetización científica y su relación con el discurso y el currículum. Examinaré el analfabetismo científico y cómo éste se manifiesta en la formación científica de estudiantes y egresados universitarios. Discutiré 3 aspectos de la alfabetización científica: el desarrollo de una mente científica, la construcción y manejo de conceptos y la producción de textos científicos. Mi objetivo es demostrar que es necesario y posible relacionar todo el currículum en todas las asignaturas sin obviar la alfabetización científica. En esa tesitura propongo, a fin de elevar la calidad de la formación de los profesores universitarios, una triple relación entre currículum, epistemología y discurso, y algunas estrategias para plasmar el enfoque discursivo en las aulas. Discutiré en qué medida el conocimiento complejo se elabora, se plasma y se depura en el discurso. Mis reflexiones y propuestas parten de mi experiencia en los programas de 4º nivel, donde he sido profesor y asesor de tesis. Iniciemos pues con la alfabetización científica. Toda alfabetización implica el cierre o cumplimiento de un ciclo fundamental, la culminación exitosa de una empresa, en fin, la obtención de los resultados esperados o deseados. Alfabetización es éxito. La misma palabra éxito remite a salida, como en éxodo y exit en inglés. Ya sea alfabetización escolar, alfabetización académica, alfabetización religiosa o alfabetización científica, alfabetizarse es triunfar. En el caso de la alfabetización científica, el éxito estará dado por la capacidad de producir y manejar el conocimiento científico. La alfabetización científica implica la conformación de una mente y una cultura que les permita a las personas aplicar los principios de la ciencia y del método científico a las actividades tanto académicas como de la vida cotidiana. En el ámbito de la universidad, la alfabetización científica implica que los estudiantes muestren rigor metodológico, objetividad, explicatividad, creatividad y capacidad teórica. Todas esas características se manifiestan en la calidad de sus ensayos o discursos académicos. No se trata de enseñar metaciencia en todas las asignaturas, sino de aplicar los principios de la ciencia para elevar la calidad del conocimiento universitario, sin que éste necesariamente alcance siempre el estatuto científico. Hasta cierto punto, la alfabetización científica sirve de base para el desarrollo de una competencia científica. Lo primero que posibilita esa competencia es distinguir el conocimiento científico del no científico, especialmente del conocimiento pseudocientífico. Existen varios tipos de conocimiento, además del científico: el conocimiento enciclopédico, el conocimiento intuitivo, el conocimiento instintivo, el conocimiento religioso, etc. Todos ellos muy útiles para el ser humano, siempre que se apliquen en el ámbito adecuado. El problema se presenta
cuando se les quiere conferir a algunos de ellos el estatuto que no le corresponde. Por tanto, una aplicación inadecuada. Por ejemplo, en ocasiones, conocimientos que no reúnen las características del científico, se les quiere conferir la categoría de éste. En esa situación, se puede hablar de pseudociencia. En cualquier caso, la pseudociencia es una impostora falaz de la ciencia, como expresa Mario Bunge. Pero las pseudociencias no surgen solo por una impostura inocente, por la osadía de la ignorancia. También los chapuceros, charlatanes y timadores pretenden hacer pasar gatos por liebres. Los primeros por falta de rigor y seriedad, y los otros por el interés de engañar. Javier Armentia, director de la colección Vaya que Timo, de la editorial Laotelli, alerta que vivimos rodeados de supercherías que se repiten y se venden como ciertas. Las supercherías, las chapucerías y las charlatanerías a veces tienen mayor difusión y acogida que el discurso auténticamente científico, lo que aumenta su capacidad de confundir. Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Dice Javier Armentia, cito, así astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus productos. Termina la cita. Para comprobar los timos de todos estos charlatanes, los invito a que vean en YouTube los videos de James Randall, quien ha dedicado décadas al estudio y denuncia de todos estos charlatanes. La pseudociencia, como toda impostora y por demás falaz, deviene en engañosa, y como tal no está exenta de peligros. Por ejemplo, en el campo de la medicina pone en peligro la salud. En el campo de la economía pone en riesgo a las personas. Y en el campo de la filosofía pone en riesgo hasta la vida misma. Por eso, nunca será demasiado demarcar los territorios de la ciencia y la pseudociencia. Con la anticiencia es más fácil porque ésta al menos no tiene máscara. Mario Bunge llama la atención de los filósofos e investigadores para que denuncien la pseudociencia, incluso a la misma anticiencia, pues para él no se trata de basura inofensiva. Una de las razones para ese llamado a la atención es que, cito, la superstición, la pseudociencia y la anticiencia no son basuras que puedan ser recicladas con el fin de transformarlas en algo útil. Se trata, dice él, de virus intelectuales que pueden atacar a cualquiera, a legos y a científicos, hasta el extremo de hacer enfermar toda una cultura y volverla contra la investigación científica. Termina la cita. El analfabetismo científico se puede definir como las falencias en la formación científica imprescindible en los estudiantes y graduados universitarios. Esas falencias se manifiestan en tres aspectos. 1. Ausencia de una actitud o mente científica. 2. Dificultad para construir y manejar conceptos, deficiencia epistémica. Y 3. Dificultad para construir o redactar texto científico, dificultad discursiva. La ausencia de una actitud científica se hace palpable en la incapacidad de distinguir los hechos científicos de los pseudocientíficos y en la imposibilidad de pensar científicamente. Mitos, falacias, bulos y prejuicios pululan y prosperan pretendiendo ocupar el lugar de la ciencia y aprovechando el prestigio de ésta. Cualquier baratija discursiva se asume como si tuviera la misma dignidad y valor que el discurso científico.
un libro llamado de crecimiento personal o de autoayuda tiene más aceptación que un libro de psicología cognitiva o de trastorno de la personalidad. La banalización del conocimiento se ha confundido con la divulgación científica. Situaciones académicas y de la vida cotidiana que se podrían abordar exitosamente desde una perspectiva científica se convierten en problemas irresolutos por la falta de una mente y una actitud científicas. La formulación de hipótesis, el análisis como procedimiento y desglose del todo en sus partes para entenderlo y abordarlo mejor, y la elaboración de métodos para dar respuesta a problemas heurísticos también son herramientas para que personas con mente y actitud científica les busquen soluciones a problemas no heurísticos, tales como dificultades económicas, toma de decisiones, educación de los hijos, hasta problemas de desperfectos mecánicos. Por supuesto, estas herramientas son útiles para discriminar los hechos científicos de los que no lo son. La deficiencia epistémica de los estudiantes universitarios provoca que estos, en lugar de elaborar conceptos, inferencias o definiciones, repitan acríticamente lo que leen u oyen. Esta deficiencia, asimismo, es la responsable de la poca competencia que muestran los estudiantes universitarios para aplicar conocimientos a situaciones inéditas, tales como fórmulas matemáticas, reglas ortográficas, leyes científicas, etc. Al examinar los ensayos, las tesinas, erróneamente llamadas monográficos, y las tesis de maestría, se comprueba un drama desgarrador. Nuestros universitarios tienen serias limitaciones para elaborar tanto el discurso académico como el científico. Normalmente la práctica discursiva de los y de las estudiantes del nivel superior no cumplen ni siquiera con los principios de textualidad comunes a todos los discursos. No voy a hacer una lista, aunque la tengo, de las falencias más comunes del discurso de los universitarios dominicanos, porque lo que me interesa es llamar la atención del problema, buscar las causas y proponer alternativas de solución. Sin embargo, quiero advertir que para que podamos avanzar hacia la formulación de un sujeto científico o con competencia científica, el discurso académico dominicano debe superar algunos escollos, tales como repetición de datos en lugar de conceptualizar, ausencia de intertextualidad transparente, opiniones subjetivas en lugar del juicio crítico de experto, trivialización del conocimiento disciplinar, formulación de preguntas con respuestas preestablecidas en lugar de enseñar a formular preguntas con respuestas inéditas o que conlleven a la búsqueda de formas o métodos nuevos para encontrar las respuestas inéditas o novedosas. Ese último escollo es un poco delicado, por lo que quiero detenerme brevemente por su impacto en el desarrollo de la competencia epistémica. Como dice Einstein, cito, si se formulan las mismas preguntas, se obtendrán las mismas respuestas, termina la cita. Mejor que ofrecer respuestas preestablecidas o preguntas clásicas o familiares, es enseñar a formular preguntas apropiadas para obtener resultados relevantes. Preguntar o interrogar la realidad no es solo parte de la competencia epistémica, sino de la creatividad del sujeto científico. Las causas del analfabetismo científico de los estudiantes y profesionales dominicanos hay que buscarlas en los contenidos de los planes de estudio, en los métodos docentes que se implementan y en la forma de evaluación. Los contenidos normalmente acusan un retraso con respecto al estado del conocimiento disciplinar al que pertenecen. Los métodos docentes se centran demasiado en el discurso del profesor o profesora, en la repetición acrítica de segmentos de contenido,
lo que crea una fragmentación o compartimentación del conocimiento. Y en la exposición mecánica de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes predominantemente es la reproducción de contenido, la repetición del discurso del profesor. La metacognición, la lectura crítica y la elaboración de ensayos tienen poca presencia como herramienta evaluativa en el currículum universitario. Sin contenidos actualizados, sin métodos docentes enfocados a la construcción del conocimiento y sin evaluación pertinente, los bulos, las chapucerías y la pseudociencia tienen un campo fértil. En las tesis de maestría, la producción pseudocientífica ocurre mayoritariamente por la falta de rigor o por la chapucería, y en ocasiones por imposturas como copias, plagios, simulaciones de investigaciones, etc. Pero este no es un fenómeno aislado. También en la historia de la ciencia se registran chapuceros y timadores. El primer caso se puede atribuir a los docentes, pero el segundo tiene que ver con los científicos mismos, como señala Alan Sokal. Dice este investigador científico: una gran parte de la culpa de esta situación corresponde, pienso, a los científicos. La enseñanza de las matemáticas y otras ciencias es a menudo autoritaria, lo cual no solo es antitético con los principios de la pedagogía radical democrática, sino también con los principios de la propia ciencia. No tiene nada de extraño que la mayoría de los norteamericanos no sepa distinguir entre ciencia y pseudociencia. Sus profesores de ciencias no les han nunca enseñado a argumentar racionalmente, por tanto no podrán hacerlo. Termina la cita. El analfabetismo científico se manifiesta no solo en la incapacidad de producir conocimiento, sino también de evaluarlo y aplicarlo. El sentido común y el diletantismo cada vez cobran más cuerpo en el discurso universitario. Las citas precisas son escasas. La aplicación creativa del conocimiento está cada vez más ausente y las lecturas cada vez se reducen a la búsqueda de datos puntuales y urgentes. Cualquier fuente en línea ya tiene el mismo estatuto de un libro evaluado y asumido por la comunidad universitaria. Al ritmo que vamos, el discurso universitario se convertirá en un vademecum. El fenómeno del ciberespacio, y más específicamente las redes sociales, han dado origen al fenómeno del hiperconocimiento, o más bien de la hiperinformación. Pero se trata de conocimientos horizontales, homogenizados y sin jerarquías. Asistimos a la anulación de la criticidad y del argumento como base del debate. No se puede vivir de espaldas a las infinitas posibilidades que nos brinda el manejo del ciberespacio. Pero hay que cuidarse de lo que Estrella de Diego llama las trampas del Internet. Con el estudio y la asunción de los principios de la ciencia y de las características del discurso científico, así como con el desarrollo de las cualidades del investigador científico y de la competencia discursiva, se pueden superar las falencias tanto en el campo de los noveles investigadores como de los científicos inexpertos. Para los científicos, para los intelectuales y para los estudiantes deshonestos, francamente no hay cura. Tenemos que insistir en trabajar con los jóvenes estudiantes para que desarrollen la competencia científica con todo el rigor y la honestidad que ella implica. La propuesta esbozada en el párrafo anterior sugiere que los métodos docentes y la perspectiva teleológica del currículum universitario se deben basar en la relación de la ciencia, los contenidos disciplinares y el desarrollo de una competencia discursiva. A este enfoque lo he llamado
el enfoque SET. Este consiste en propiciar una actitud científica ante la vida, así como el desarrollo de las competencias epistémica y discursiva. La actitud científica implica la metodicidad, la objetividad, la criticidad y la explicatividad teórica en las tareas académicas y la aplicación del conocimiento en las actividades cotidianas. La competencia epistémica, en cambio, implica la posibilidad y la capacidad de producir y evaluar el conocimiento. Y la competencia discursiva conlleva la capacidad de convertir en texto o discursos los datos, informaciones y sentimientos. En otras palabras, la capacidad de textualizar. La aplicación del enfoque SET en las aulas es la propuesta que hago como alternativa al analfabetismo científico. Este demanda que las y los docentes usen métodos didácticos que conlleven a la lectura, la investigación, la reflexión, la discusión y la publicación de ensayos. En la universidad, cada carrera o programa de maestría debería tener una revista cuatrimestral en la que se publiquen los mejores textos producidos en cada periodo. A nivel de maestría se puede publicar un número especializado de la revista por asignatura con las producciones de mayor calidad. Esa última experiencia ya la he propiciado exitosamente en 2 programas de maestría. El enfoque SET demanda que las y los docentes mejoren sus propios discursos, no solo en la forma, sino también en el contenido. El discurso del docente permea la conciencia lingüística de las y de los discentes y aporta patrones sintácticos y estrategias retóricas y discursivas como el manejo de la intertextualidad, por ejemplo. En adición a esto, el discurso del docente sirve de modelo prosódico y de expresión corporal. En el enfoque SET, el profesor debe predicar con la forma y el contenido de su propio discurso. Otro elemento importante en la aplicación del enfoque SET es el rigor de la evaluación de los trabajos académicos de las y de los discentes. El rigor es un componente consustancial a la ciencia y a toda empresa seria. Los docentes tienen que dedicar el tiempo que sea necesario para corregir y orientar la producción de los estudiantes. Rigor no quiere decir dureza, inflexibilidad, descalificación. El rigor no tiene que ser esterilizante, paralizante, intimidante, etc. Así como evaluar no debe ser señalar falencias y poner notas solamente, el rigor implica una forma de acompañamiento y de ayuda a los discentes. El rigor a que me refiero es el que exige método, consistencia, coherencia, sistematicidad, etc. Poco a poco las y los estudiantes irán aprendiendo de la calidad del discurso del maestro y del rigor en la calificación de la producción académica. Esto lo estimulará a comprometerse con la calidad, condición indispensable para la alfabetización científica. La evaluación en el enfoque SET es una oportunidad para acompañar a los estudiantes en su desarrollo. Se les señala sus aciertos, sus deficiencias y se les recomiendan mecanismos para fortalecer las primeras y superar las segundas. Un estudiante formado en el enfoque SET desarrollará una actitud científica ante la vida, aprenderá a producir, a aplicar y a manejar conocimientos y tendrá la capacidad de construir discursos con los resultados de los procesos cognitivos. Será una persona con una mente científica, epistémica y discursiva, lo cual es un factor de éxito en cualquier faceta de la vida. Einstein señala, cito, para una persona no es demasiado importante aprender los hechos.
En realidad, para eso no es necesario la universidad. Puede aprenderlos en los libros. El valor de una educación en una universidad de arte liberales no radica en aprender muchos hechos, sino en entrenar la mente para que piense en algo que no se puede aprender en los manuales. Termina la cita. Para desarrollar un currículum orientado a la alfabetización científica y al desarrollo de una competencia discursiva, es necesario 1. Implementar estrategias docentes que favorezcan la construcción y aplicación de conocimientos y la producción de discurso. 2. Cambiar los objetivos y la forma de evaluación para que se relacionen con el hacer y el aplicar. 3. Mejorar el discurso del docente. Y 4. Comprometer más a los discentes en su formación. Las y los discentes deben entender que son el centro del proceso y asumir todas las consecuencias que de ellos se derivan. En conclusión, el enfoque C podría producir una revolución en la enseñanza universitaria, pues implicaría cambios en todos los componentes del currículum. Habría que empezar por revisar y actualizar todos los planes de estudio, los programas de asignatura, los métodos docentes, los recursos para la enseñanza, la formación de los discentes, la actitud y compromisos de los discentes, etc. Los cambios serán muchos y profundos, pero los resultados serán trascendentes. Entre los resultados que habría que esperar estarán profesores y planes de estudio actualizados, y estudiantes y egresados no solamente actualizados en los contenidos disciplinares y capaces de aplicar eficaz y eficientemente los contenidos, sino con una mente científica, epistémica y discursiva. Egresados con esas condiciones serán personas competentes, por lo que tendrán muchas posibilidades de éxitos. De ahí el desafío que implica aplicar en el currículum universitario y, de ser posible, incluso en el currículum preuniversitario, el enfoque C que acabo de proponer. Muchísimas gracias por su amable atención.